Para el que no esté muy enterado, recientemente se llevó a cabo el nuevo Google I.O. de 2021 y aquí, entre muchas de las cosas que se presentaron, se anunció lo que es Android 12 junto con la nueva línea de diseño que va a estar utilizando Google, que lleva por nombre Material You. Material You es un sistema que le permitirá a los usuarios, digamos, tener una experiencia un tanto más personal y más única, ya que se va a adaptar, digamos, los colores del sistema y la apariencia general basada en el fondo de pantalla, o más bien en los colores que va a tener nuestro fondo de pantalla. Lastimosamente, a día de hoy no vamos a poder replicar, digamos, esta interacción que tiene con todo el sistema. Sin embargo, lo que sí podemos replicar es la personalización, o al menos llegar, digamos, a algo similar a lo que se ha mostrado en Android 12. Así que, como les dije al inicio, el día de hoy les voy a estar mostrando cómo es que podemos replicar una apariencia similar a lo que vimos en el Google I.O. y pues déjenme decirles que el encontrar las suficientes aplicaciones, hacerlas que fueran las mínimas posibles y, digamos, replicar la personalización lo mejor posible no fue nada sencillo. Me tardé alrededor de unas 2, tal vez 3 horas probando entre diferentes combinaciones, que si paquete de iconos, que si widget, que si launcher. Entonces les agradecería muchísimo si es que me dejan un buen like y comparten este video con sus amigos, ya que lo apreciaría muchísimo. Y pues en total logré resumir, digamos, toda esta apariencia de Android 12 en un total de 4 aplicaciones, tal vez 7, digamos, si tú lo quieres llevar un poquito más digamos, apegado completamente a lo que se presentó en el Google I.O. Sin embargo, las aplicaciones básicas que vamos a necesitar son Nova Launcher, también vamos a necesitar Pinterest, ya que de ahí vamos a sacar los fondos de pantalla. Un poquito más adelante les voy a explicar el por qué. Vamos a necesitar un widget llamado Another Widget y vamos a necesitar para los iconos un paquete que se llama Icon Pack Studio. Entonces digamos que no es un paquete de iconos como tal, sino que es una aplicación que nos permite hacer nuestros propios paquetes de iconos. Y qué horrible gallo me acaba de salir. Así que las otras 3 aplicaciones, digamos que podrían serles de utilidad para obtener una apariencia todavía más apegada, serían KWGT, KWGT Pro y una skin, digamos, de widgets de Android 12, que en este caso ya existen como unas 4 o 5 variantes en la Play Store. Es cuestión de que ustedes vean ahí en las miniaturas, vayan probando y lastimosamente en este caso KWGT Pro y pues casi todas las skins de Android 12 que vi pues tenían un costo. Entonces también por eso decidí quitarlas de este tutorial, ya que eso haría que la personalización tuviera que costarte. Sin embargo, si te apegas únicamente a las 4 aplicaciones que te mencioné al inicio, el tutorial va a ser completamente gratuito. Sin embargo, si tú tienes el dinero y si tú así lo deseas, puedes adquirir esas 3 aplicaciones adicionales para que puedas tener una apariencia todavía más similar a lo que vimos en el Google I.O. Así que bueno, en primer lugar vamos a tener que limpiar por completo lo que es la pantalla de nuestro launcher. Vamos a eliminar todos los iconos de la pantalla principal y aquí lo vamos a ajustar, digamos, a como a nosotros más nos guste. En mi caso particular estoy utilizando Nova Launcher con una cuadrícula de 7×6 y con 6 iconos en el dock. Además oculté lo que es la barra de notificaciones y el porcentaje o el tamaño de los iconos lo dejo usualmente entre un 90% más o menos, tal vez un 85%. Como les digo, aquí va a ser cuestión de gustos. Después vamos a necesitar lo que es el fondo de pantalla para darle, digamos, esta personalización, para basarnos en él, para, digamos, realizar todos los demás ajustes. Y en este caso vamos a utilizar Pinterest. Pero ¿por qué vamos a estar utilizando esta aplicación? Pues básicamente porque cuando vi la presentación del Google I.O. me di cuenta que Google estaba utilizando unos fondos de pantalla que realmente no son nuevos y que ya eran un tanto tendencia hace algunos años, o al menos su apariencia, digamos, general es algo similar. Y estos son los Aesthetic Wallpapers o los wallpapers estéticos. Como les digo, tuvieron un auge hace, digamos, unos cuantos meses, tal vez unos cuantos años. Así que en la aplicación de Pinterest me puse a hacer una recopilación de diferentes fondos de
pantalla que tuvieran una estética similar a lo que vemos en el Google I.O. Así que creé un tablero que se los voy a dejar en la descripción para que puedan ir y descargar los fondos completamente gratis. Aquí me gustaría recalcar que yo no hice ninguno de los fondos de pantalla que van a ver por ahí, simplemente los recopilé, así que el crédito va, digamos, a sus respectivos autores. Sin embargo, si tú quieres tener, digamos, otro tipo de fondos de pantalla, que de hecho también se mostraron algunos de fotografía, pues te puedes descargar una aplicación como lo es Resplash, que es un cliente de Unsplash, que en este caso este servicio nos permite descargar fotografías que son completamente gratuitas, que de hecho pues las podrías utilizar en algún contenido comercial. Sin embargo, a través de Resplash, digamos que se recopilan algunos de los fondos que pueden ser más útiles como fondos de pantalla como tal, estas fotografías. Así que si tú quieres alguna foto de un paisaje o de plantas o de algo, digamos, pues fotográfico, lo vas a encontrar en la aplicación de Resplash, y que de hecho pues también es completamente gratuita. Así que una vez que ya tenemos el fondo de pantalla, tenemos el launcher configurado, lo siguiente que vamos a hacer es adaptar, digamos, un widget para que, digamos, se adapte, valga la redundancia, un poquito mejor a esta personalización. Como te dije antes, puedes utilizar KWGT, sin embargo yo voy a utilizar un widget que también es gratuito, que no se apega, digamos, tanto a la presentación de Google, sin embargo sí que va bien con este tipo de personalizaciones, y ese va a ser Another Widget. Este widget es uno que, digamos, nos presenta la función de At Glance, que ya vimos desde el Pixel 3 tal vez, desde versiones de Android anteriores. Sin embargo, la ventaja de este widget es que nos permite configurar la fuente, nos permite configurar lo que es el color e inclusive nos permite cambiar los iconos que se van a mostrar a la hora de que nosotros veamos el clima. Así que aquí será cuestión de que tú elijas la fuente que a ti más te guste, que selecciones un color más o menos similar a lo que tú tienes en el fondo de pantalla y que, pues, si es que así lo deseas, adaptes otra iconografía para los iconos del clima, que en este caso aquí ustedes van a poder estar viendo cuáles son los que yo estoy utilizando para obtener un mejor resultado. Y aquí también, muy importante, por favor desactiven la sombra del widget para que se vea todavía más limpio y no se vea, digamos, tan feo con esa sombra que realmente a mí no me gustó. Por cierto, si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video de este canal. Así que bueno, realmente ya lo único que nos falta por hacer es aplicar un paquete de iconos que combine todavía más con este fondo de pantalla que ya tenemos, y eso lo vamos a hacer a través de la aplicación de Icon Pack Studio o Icon Pack Studio, como le quieran decir. Desde esta aplicación le vamos a dar al icono de New y aquí vamos a seleccionar la opción de icono minimalista. Así que después de que hagamos esto, vamos a poder configurar en la primera pantalla lo que es el logotipo que va dentro del icono como tal. Aquí les recomendaría que utilicen un porcentaje del 60% del tamaño del icono para que se vea un tanto más bonito, más minimalista, y si es que así lo desean, podrían cambiar lo que es el color del icono para que combine mejor con el fondo de pantalla, pero de esto les hablaré un poquito más adelante. Después podremos configurar todo lo relevante al fondo, digamos, del icono como tal, ya sea que lo queramos que sea redondo, que sea cuadrado, que tenga alguna otra forma en específico, y además también podemos configurar lo que es el color. Aquí les recomiendo que ustedes digamos, seleccionen el color con base en el wallpaper, que de hecho la propia aplicación nos permite hacer eso, nos permite, digamos, activar este color picker, no sé cómo es que se traduce en este momento en español, pero nos va a permitir seleccionar un color en específico de nuestro fondo de pantalla para que, digamos, sea todo tal cual homogéneo de los mismos colores que estamos utilizando en el fondo de pantalla. O si es que ustedes lo desean, podrían utilizar un fondo, unos iconos que sean o totalmente blancos o a lo mejor unas tonalidades de grises oscuras. Esto va a ser dependiendo de los gustos de cada persona. Lo que sí les recomiendo es que no vayan a utilizar ningún tipo de, digamos, textura o de degradado que les recomienda aquí la aplicación, ya que esto se aleja un tanto del estilo minimalista que presentó Google. Si es que ustedes así lo desean, lo podrían hacer, pero si quieren obtener una apariencia muy apegada al Android 12 que ya vimos en la presentación, pues les recomiendo, que aquí eviten este tipo de efectos. Una vez que ya tengamos todo listo, le vamos a dar donde dice vista previa, y aquí pues nos vamos a dar una idea de cómo es que se verá aplicado. Así que si quieres realizar uno que otro ajuste, pues te puedes regresar para hacer las modificaciones necesarias. Sin embargo, si ya estás satisfecho, le vamos a dar donde dice aplicar y nos va a pedir, digamos,
que seleccionemos que es un paquete de iconos nuevo o que sobreescribamos alguno que ya tenemos por ahí, así que le vamos a poner un nombre. Una vez que ya hagamos esto, nos va a pedir, digamos, que instalemos un archivo APK que va a ser nuestro paquete de iconos como tal, y una vez que ya lo instalemos como cualquier otra aplicación APK, nos vamos a dirigir a los ajustes del launcher y lo vamos a seleccionar. Y pues prácticamente con eso ya tenemos lista la personalización de Android 12. Como les digo, pueden seleccionar los iconos que, digamos, contrasten con los colores del fondo de pantalla, o que sean completamente blancos, o que sean, digamos, un tanto más oscuros. Aquí yo les voy a estar mostrando algunas variantes que yo realicé de esta personalización para que se den una idea de lo que pueden lograr, que pues prácticamente son personalizaciones infinitas si es que cambian de fondo de pantalla de forma seguida. Obviamente aquí ustedes tienen que seleccionar las aplicaciones que más utilizan y las van a poner en la pantalla principal para que, digamos, no tengamos aquí demasiados iconos en el menú, sino que más bien dejemos lo más esencial, como les digo, en la pantalla principal. Así que bueno, con eso concluimos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Como les dije, existen algunas aplicaciones, algunas skins de widget que ustedes pueden utilizar para darle todavía una apariencia más apegada. Sin embargo, yo me quise mantener en algo que fuera pues mínimo de aplicaciones y que también fuera completamente gratuito. Sin embargo, como les dije también antes, aquí ya van a estar viendo a lo largo del video lo que son algunas de las personalizaciones que estuve realizando, y como les digo, me tardé un par de horas para intentar resumir todo y que funcionara más o menos bien. La única desventaja que tenemos aquí es el hecho de que si cambiamos de fondo de pantalla, pues no se va a cambiar los iconos de forma automática, y tampoco pues el color del widget, sino que vamos a tener que entrar a los ajustes, o más bien a las aplicaciones respectivas, y cambiar los ajustes. En el caso del paquete de iconos, pues tenemos que crear uno nuevo con otro color dependiendo del fondo de pantalla. Así que lastimosamente no pude encontrar un paquete de iconos que fuera adaptativo para que todo se realizara de forma automática. Y en el caso del widget, en las skins que yo probé de KWGT sí que existía uno que otro widget que automáticamente cambiaba el color del texto dependiendo del fondo de pantalla. Sin embargo, a veces no escogía los colores más, digamos, adecuados, agregaba unos colores que se veían un tanto más feos, entonces por eso también decidí omitir este tipo de widgets. Me parece que para mí, una persona que cambia de fondo de pantalla más o menos una vez cada semana, cada 2 semanas, pues el hecho de crear estos nuevos paquetes de iconos o de cambiar el color del widget no es una tarea demasiado laboriosa, sobre todo si tomamos en cuenta que esta personalización se va a adaptar pues prácticamente a nosotros, y nadie más va a tener, digamos, una personalización igual a la nuestra. Así que bueno, con eso concluimos el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido. Si fue así, pues déjenmelo en los comentarios, les agradecería muchísimo si me dejan sus opiniones y si es que les funcionó este video tutorial. Así que antes de irme, les recomiendo que vayan a escuchar o a ver nuestro nuevo podcast que estoy realizando en compañía con mi amigo Daniel del canal DDTech RC. Es un podcast en donde hablamos de cosas relacionadas al mundo geek. Tenemos la versión de Spotify, también tenemos un canal en YouTube en el que subimos pues nuestro video como tal en el que estamos hablando. Ambos enlaces los tendrán en la descripción. Así que ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo y un saludo a todos y adiós.